Muy buenas noches, soy Gonzalo Priale, esto es 4 a la N. Es grato estar de vuelta. Los países pobres tercermundistas se caracterizan por tener la infraestructura vial de la denominada última milla de acceso a sus puertos y aeropuertos en condiciones deplorables. En el caso peruano, esto revela la incapacidad de los sucesivos gobiernos de planificar y ejecutar planes a mediano y largo plazo. Si a futuro se lograse reactivar la economía con inversión privada y recuperar el potencial de crecimiento del producto, el comercio exterior crecería disruptivamente y la congestión portuaria en la última milla sería muy crítica. Un mayor cuello de botella de lo que ya es ahora. Para analizar la situación y discutir sobre una posible política integral portuaria, esta noche me acompañan Verónica Zambrano, presidenta de OCITRAN, organismo supervisor de la inversión en infraestructura de transporte de uso público, Juan Pacheco, gerente general de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, AFIN, y Edgar Patiño, expresidente de la Autoridad Portuaria Nacional del 2014 al 2022. Muy buenas noches a ustedes, es grato tenerlos aquí. Comencemos. Verónica, en el Callao, DP World acaba de invertir 440 millones de dólares en infraestructura y equipos y APM Terminals está ejecutando obras por 95 millones de dólares para mover granel e invertirá 320 millones más para ampliar su operación de contenedores. Ambos concesionarios mueven más de 3 millones de TEUs, que es la unidad de medida de contenedores, y más de 10 millones de toneladas de carga general. ¿Cómo se comparan los 1.400 millones de dólares de inversión privada china en el puerto de Chancay con lo invertido por DP World desde el 2006 y por APM Terminals desde el 2011 en el Callao en sus concesiones autosostenibles? Bien, gracias. Bueno, sin duda la inversión en el Callao es mayor que la inversión que hemos tenido, que ha habido ahorita en Chancay, ¿no? Ahora, la gran diferencia es que en el caso del Callao van a seguir invirtiendo porque existen unos niveles de servicio que deben cumplir, ¿no? En el caso de la inversión en Chancay, ellos pueden quedarse en sus 1.300 millones o 1.400 y no volver a invertir más. Esa es una decisión del privado, porque ahí no hay un contrato de concesión, ahí lo que hay es un uso de área acuática. Entonces, la inversión en el Callao tiene el requisito de que debe cumplir con un contrato de concesión, que justamente es el contrato de concesión que OCITRAN supervisa. Entonces, tienen que cumplir determinados niveles de servicio, movimiento de carga, y todo eso va de la mano con esa infraestructura que ellos deciden ampliar, ¿no? Porque a más carga, ellos tienen que estar en una respuesta, digamos, adecuada para este nivel con ese nivel de inversión que estamos repasando. El problema es que sí también hay algunos puntos muertos en el contrato, ¿no? Como es el tiempo el tiempo de espera del camión en entrar y salir se mide trimestralmente en la mayoría de los casos y se mide desde la puerta desde que ingresan, ¿no? Entonces el problema de congestión que sí se viene sufriendo es de la puerta hacia afuera, ¿no? Y para eso no hay una solución en el contrato de concesión, porque el contrato de concesión mira lo que es el área de concesión. Pero ¿por qué sería el concesionario responsable por lo que sucede de puertas afuera? Sí, no, por eso digo, de puertas afuera no. Lo que tendríamos que tener, y eso es lo que está trabajando ¿Cómo se OCITRAN, podría poner en el contrato algo sobre puertas afuera? Lo que estamos trabajando en OCITRAN es identificar el tema famoso de las citas, ¿no? Cómo funcionan las citas, porque las citas sí podrían ayudar en algo a que la infraestructura de afuera, que no es su responsabilidad, digamos, a pesar de no ser adecuada, permita el movimiento de algunos camiones, ¿no? Ese es un poco el tema que nosotros como OCITRAN estamos mirando, porque efectivamente nosotros no le podemos exigir nada a los concesionarios de la puerta hacia afuera. Ellos, todo su trabajo es de la puerta hacia adentro, ¿no? Área de concesión. Claro, sí. Juan, el Congreso autorizó la prórroga de las concesiones portuarias en asociaciones público-privadas hasta por 30 años adicionales, sujeta a previa evaluación de su nuevo programa de inversiones. No obstante, gremios de transportistas solicitaron su derogatoria, argumentando que la experiencia de las concesiones no ha sido de las mejores. Ellos se han quejado por la congestión de vehículos, justamente lo que menciona Verónica, al ingreso al puerto, y piden servicios portuarios eficientes y de bajo costo. ¿Qué podrías comentar al respecto?
A ver, aquí creo que hay una confusión, ¿no? Porque el sector portuario peruano, gracias a la inversión privada que ha existido, ha sido de lo más exitoso en concesiones, en asociaciones público-privadas. No solamente tenemos cerca de 2.400 millones de dólares invertidos en concesiones, sino vamos a llegar a cerca de 3.400 cuando termine todo el programa de inversión. Y lo que no, digamos, lo que no ha existido es el desarrollo del concepto de ciudad-puerto. No se ha hecho nada o se ha hecho muy poco respecto a posibilitar un acceso más ordenado, no solamente en la última milla, sino, por ejemplo, a través de la creación de un corredor logístico, ¿no? Que venga desde la carretera central, de la Panamericana Norte, desde la Panamericana Sur, de Vía Ayuntamiento, de la prolongación de lo que se conoce como Línea Amarilla, Morales Juárez. Porque solamente se anunció un antepuerto que hasta ahora no se ha ejecutado, pero no tenemos resultados. Y me parece que eso no tiene nada que ver con la otra situación de la propuesta, o con esta ley que se ha aprobado para equiparar el régimen de los contratos de concesión del sector portuario al régimen general de asociaciones público-privadas que va hasta 60 años. No se ha hecho más que eso, ¿no? Entonces no tiene nada que ver y creemos que más bien no deberíamos ir hacia atrás en el sector portuario gracias a la modernización que hemos tenido, ¿no? Claro. Edgar, ampliar capacidad operativa, mejorar la infraestructura y solucionar los accesos no son los únicos retos para enfrentar la congestión portuaria. ¿Cuánto de esta congestión se debe a trámites burocráticos, restricciones operativas? ¿Y están digitalizados y simplificados los procesos aduaneros y logísticos? Muy buena la pregunta. Solamente quería precisar en referente a la ley nueva para la ampliación de los 60 años, ya le da la oportunidad a los concesionarios a invertir también fuera del puerto, es decir, en accesos que va a hacer. Ese es un gran cambio que realmente ha sido, me parece muy buena la ley en ese sentido. O sea, además de los 30 años, le da la oportunidad a los concesionarios a poder hacer. Entonces, eso nos va a ayudar. Por eso es que estamos esperando todos que ya se haga el reglamento. ¿Por qué le soplan la pluma al concesionario por lo que pasa afuera? Porque vamos a llegar a eso, como la logística. Para mí la logística empieza desde del que va a exportar un producto o el que va a importar un producto. Entonces, hay para mí tres fases muy importantes. Una es la del buque que llega y amarra al muelle. También hay en ese momento los problemas que hemos tenido con oleajes que han sido complicados. Segundo, uno de los grandes cambios que ha habido en el transporte marítimo son los buques más grandes y el Perú se ha preparado para esos buques. Lo hemos visto en DP World, prácticamente llegando buques de 390 metros y que prácticamente ha habido una planificación de eso. De ahí, bueno, llega la parte de la interfase entre el muelle, entre el buque y el muelle, donde está el equipamiento. Entonces ahí también el grúas pórticos que nos han permitido, por eso que somos quintos en conectividad en América Latina, porque hemos hecho que el buque llegue y prácticamente desembarque todo su carga y cargue lo más pronto posible. Por eso es que en ese sentido ha venido, y el Perú está con transbordo. Eso es importante. O sea, ahorita el Callao se ha convertido en un puerto de transbordo, sin mucho. Entonces, esa parte logística está arreglada. Como muy bien ha dicho Vero y Juan, es el tema hacia afuera. Pero hacia adentro, ¿qué es lo que te pregunté? Entonces, lo de adentro, entonces, ¿qué sucede? Primero, áreas posibles que tienen los contenedores. Ya le hemos quitado con los transbordo, le estamos quitando, pongamos, contenedores de exportación y importación, pero es parte del comercio. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer adentro? Para mí, mejorar los procesos, no tecnológicos, sino operativos. Yo siempre he dicho que la operatividad está en mejorar los procesos del ingreso del camión al puerto, de cómo se atiende la carga. Es que hay que entender que es distinto una carga que es de contenedores, que viene en un solo cajón, con llevar fierro, cemento. Es todo muy complicado que hace la operatividad. Y hay una cosa que acotar que es importante, ¿no? Se ha identificado que existen 4 horas al día donde se concentra el mayor movimiento, pero el puerto trabaja 24/7. Entonces también es un tema de coordinación entre el consignatario, el dueño de la carga, para evitar esa situación. Es parte de las soluciones, no es la única, ¿no? Y bueno, yendo al
al grano del detalle, digamos. ¿Qué pasó recientemente en el Callao, Juan? Debido a la llegada simultánea de naves de carga general, que se tradujo en demoras de hasta 15 días para el atraque y largas colas de camiones en los accesos al puerto que se han mantenido por semanas. ¿Puedes describir la mecánica de este cuello de botella, por favor? Lo que ha existido es un pico. Es un pico. Tenemos un problema de crecimiento que, digamos, podemos identificar que es digamos, lo que va a venir ocurriendo, además con la ampliación de capacidades. Existen más de 4.000 vehículos que ingresan al Callao diariamente, ¿no?, que pasan por el centro de la ciudad. Hubo factores externos como, por ejemplo, el problema en Manzanillo, la recolocación de líneas navieras. Ha habido campañas de frutas, ha habido campañas de exportación, ¿no? Está bien, ¿no?, que queremos que suceda más de eso, que ha coincidido también con reducción de precios de insumos, de commodities, que ha incrementado los movimientos de importación. Entonces, además del oleaje anómalo que también ha ocurrido. Entonces, y también hay problemas de espacios en los depósitos extraportuarios, cosa que no sucedía antes, ¿no?, porque hay muchos contenedores vacíos. Y también estamos teniendo menos oferta de servicio de transporte porque muchos conductores están siendo llevados al extranjero, están yéndose al extranjero. Entonces es una tormenta perfecta, pero creemos que repetimos, ¿no?, es indispensable que se trabaje de una vez el concepto de ciudad-puerto, que se desarrolle toda esa necesidad, porque si seguimos haciendo lo mismo vamos a tener episodios de este tipo, ¿no? Por ejemplo, el sistema de citas no es algo que esté en el contrato de concesión, es una facilidad, ¿no? Y en el contrato de concesión hay que recordar siempre que se ha encargado el diseño, financiamiento, construcción, la operación y el mantenimiento, ¿no? Entonces, a veces notamos demasiada presión sobre esta parte del concesionario, sobre temas que no son de su responsabilidad, ¿no? Verónica, la Autoridad Portuaria Nacional señaló que está coordinando con el operador del Muelle Norte para que pueda adelantar las obras y dar inicio a la etapa 3D con inversiones por 320 millones de dólares en infraestructura y equipos para mover contenedores, aun cuando no alcanza su gatillador respectivo. ¿Es posible autorizar esto? Sí, pienso que el contrato da plazos máximos y permite que el concesionario haga adelanto de algunas obras. Ya lo ha hecho en otras ocasiones. Y tomando un poco lo que comentaba Edgar, en realidad estamos hablando, y también Juan, estamos hablando de procesos aquí, ¿no? Entonces, un proceso como el de la descarga desde que llega la nave hasta que puede llegar al usuario final, al dueño de la carga, tiene demasiados agentes. Y no es que se le sople la pluma, como tú decías, al concesionario, sino que si está la posibilidad, como lo da la nueva ley, de que se haga alguna adenda y que ellos acepten tomar parte en algunas responsabilidades que están hacia afuera del área de concesión, sí sería muy bueno, porque ya el Estado ha demostrado en diferentes escenarios que es muy mal gestor. O sea, Puente Santa Rosa para el aeropuerto es un ejemplo. Yo creo que si el Puente Santa Rosa se hubiera encargado al concesionario, tal vez, no sé si hubiéramos llegado tampoco al 30 de marzo, pero sí podríamos tenerlo no para el 2027, ¿no? Y eso pasa también con las áreas aledañas al puerto, a los dos terminales portuarios que tenemos en el Callao. Las áreas, digamos, las vías de acceso no han crecido a la par del desarrollo que ha tenido la industria. El sector portuario efectivamente es de los más exitosos que tenemos. Nosotros que en Ocitran vemos las 4 infraestructuras, claramente vemos que es el más exitoso, pero eso no tiene un correlato con la infraestructura que está para recibir o para ayudar a recoger las cargas. Entonces, ahí es donde tenemos un problema. Y si eso en algún momento, en algún escenario, lo puede asumir el concesionario a su voluntad, porque no es que se le va a imponer, no sería malo porque nos permitiría un crecimiento mayor, con mayor rapidez, ¿no?, que una obra pública. Edgar, ¿tú qué opinas de la nueva ley de cabotaje? ¿Está funcionando o quedan aspectos pendientes que resolver para que llegue a surtir efecto? La ley de cabotaje creo que ha sido para mí uno de los hitos más importantes en el transporte marítimo peruano. Lo que sucede... Porque eso ayudaría a resolver... A resolver, porque... ¿qué ha pasado? Desahogar el tránsito terrestre. Es correcto, el sistema portuario en los últimos 20 años ha descentralizado los terminales. Tenemos Paita, Salaberry, al sur, Pisco, Matarani, o sea, puertos donde han invertido, como bien me he dicho, hasta ahora 2.600 millones de dólares, o sea, netamente 99.9% es del sector privado.
Entonces creo yo que el cabotaje es una salida muy importante porque hoy nos va a permitir que buques que vienen del extranjero y demandando carga puedan también en un momento decir, yo llego a Paita y tengo carga de contenedores para el Callao, lo puedo transportar. Eso ha sido un cambio muy fuerte, o esperemos que ahora vengan buques específicos en hacer un cabotaje entre Matarani, Callao, pero hoy con esto nos da la oportunidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que esto salga? Carga. ¿Qué significa? Que el Perú tiene que seguir produciendo, tiene que seguir trabajando, generando nuevas industrias, generando nueva carga. Con eso sería el éxito del cabotaje. Juan, ¿tú crees que hay algún problema adicional? Entiendo que hay temas tributarios también pendientes. El tema de la bandera. La bandera ya se solucionó con la ley, claro. Pero el tema tributario aparentemente no. Pero ¿cómo es que no funciona? Porque si te permiten bandera extranjera, deberías tener tu tratamiento impositivo en tu país de origen. Bueno, entiendo que no, que simplemente lo han colocado como régimen general y eso pues es un desincentivo, sobre todo para aquel que va a hacer una operación específica, ¿no? Entonces no se ha terminado de corregir y ese es un tema pendiente que podría viabilizar mucho más el tema de cabotaje. Sí. Porque, ojo, el tema de congestión no solamente es Callao, está pasando en Paita, está pasando en Salaberry, en Pisco, en Paracas, en Matalani. Es un problema que hay que adelantarse, no solamente en cuanto a intervención de vías, ojo, sino en temas de gobernanza. Lo que tenemos, y pasa en todos los sectores de infraestructura, pero aquí más, lo que tenemos es, por ejemplo, una urbe con múltiples actores. Tienes el MTC, la Autoridad Portuaria Nacional, tienes la Municipalidad de Lima, la Municipalidad de Callao, el gobierno regional de ambas provincias, y además diversas municipalidades distritales en el medio. Entonces es muy complicado que, por ejemplo, un corredor logístico que integre toda esta solución, y no solamente la última milla, no solamente el Callao, porque tiene que haber una sola gobernanza, un solo mando, que además ayude a planificar mejor la intervención que en el medio de esta urbe está existiendo por los diversos proyectos que se están construyendo, megaproyectos. Vía Expresa Santa Rosa, Puente Santa Rosa, la intervención en Morales Suárez, por el tema de la ampliación del aeropuerto, el ramal 4 de la línea 2, la propia línea 2 hacia el Callao, que tiene que seguir construyéndose, y que notamos que hay una articulación. Esto también afecta a la congestión, ¿no? Y la congestión no solamente del Callao, es de Lima y Callao, que es una sola urbe, ¿no? Ya la Asociación Automotriz identificó que en hora punta para recorrer 10 kilómetros nos demoramos, creo, hora 40 minutos, en la mañana y más en la noche, ¿no? Entonces, si a eso le agregamos que mientras más grande el vehículo que entra en una urbe, más congestión genera, entonces estamos en la tormenta perfecta, ¿no? Entonces no estamos logrando resolver eso. Claro, Sí, solamente para... es que la logística no termina en el puerto, la logística termina en el usuario final. Claro. Y por lo tanto, si no tenemos buenas carreteras, buenas pistas, no hay un ordenamiento, toda la logística se está, en una disruptiva tremenda, ¿no? Entonces, por lo tanto, está ocurriendo lo que está sucediendo ahorita en nuestro país. ¿Y no será que los camioneros no están muy contentos con el cabotaje? Bueno, coincidimos con los camioneros, por ejemplo, en la propuesta de corredor logístico, ¿no? Pero además yo le agregaría el tema de gobernanza. Una sola gobernanza, ¿no? Porque esto va a seguir creciendo, los puertos van a seguir creciendo, claro, y probablemente se duplique la cantidad de camiones. El problema va a seguir existiendo, ¿no? ¿Coincides con esto, sí, Verónica? Sí, por supuesto. Yo creo que Callao es uno de los pulmones económicos que tiene el Perú y no le estamos dando la importancia, ¿no? No solo está el principal puerto, sino el principal aeropuerto del Perú. Y adicionalmente tenemos muchas obras nuevas, ¿no? En línea 2 tenemos en ramal 4 18 frentes de obra, 12 frentes de obra, perdón, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Todo eso va generando una congestión y esto es un escenario, digamos, ciudad-puerto que nunca se ha visto. El Callao ha crecido como ha crecido, ¿no? Entonces, no, Ciudad Puerto es otra cosa. Ahí tenemos también cerca de 1.200.000 habitantes, ¿no? Que también entran y salen porque viven ahí. Entonces, todo eso se tiene que llegar a una solución armoniosa que implique inversiones. Entonces, yo digo, eso va a ser obra pública, eso va a demorar que 20 años. Entonces, yo sí diría que se busque, un PMO sería, creo, la mejor solución, ¿no? De repente empezar a mirar cómo alguien administra gestiona esa inversión que se requiere. Bueno, más adelante vamos a ver el tema de la gobernanza y cómo manejar este caos. Vamos a una pausa y volvemos.
Verónica, la paradoja en el caso peruano es que los terminales concesionados en Callao y el nuevo puerto de Chancay son modernos, son de primera línea, están operados por empresas líderes globales. Pero la última milla de acceso a ellos es un desastre en el caso del Callao, o parece destinado a hacerlo en el caso de Chancay. Como mencionaste hace un momento, si esto se hace por obra pública, 20 años es poco. ¿Cómo se explica esta incapacidad orgánica de planeamiento oportuno, de coordinación y de gestión del Estado? Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Sí. Porque no tiene muchas respuestas que nosotros podamos dar si no vamos por un tema de planeamiento serio, ¿no? Creo que es un tema de planeamiento y también es un tema de identificar, como bien decía Juan, quién es la autoridad, ¿no? Efectivamente, es el MTC, pero también hay el tema de del gobierno regional. Entonces tal vez deban definir si esas vías, están destinadas a obras de alcance nacional, también deberían ser vías que se declaren de alcance nacional para que en algún momento puedan ya ser solamente, digamos, administradas por el Ministerio de Transporte, por el gobierno nacional. Porque también hay el tema de quién es el competente, y el gobierno regional tiene otros planes distintos a los que tiene el gobierno nacional. Entonces, primero, identificar una autoridad. Yo creo que eso es lo básico. Y luego tener un planeamiento de qué es lo que queremos y hasta dónde queremos crecer y cómo vamos a responder a ese crecimiento al cual aspiramos, ¿no? Entonces es un tema de planeamiento de autoridades. Es cierto, ¿no? Y ahondando en ese tema, Edgar, ¿tú qué opinas de la creación, en el sentido que estamos mencionando, de una autoridad autónoma a cargo de implementar las conexiones viales, la construcción de vías de acceso múltiple, gestionar el tránsito, solucionar el caos para llegar, entrar y salir de los puertos? Yo creo que para mí esa es una muy buena alternativa. Creo que con esto del PMO, no importa cómo le llamemos, pero necesitamos una unidad que vea que realmente todos estos procesos se den y que lleven a cabo, como bien han dicho. Ahorita a mí me preocupa, ya viene la carretera central, que son casi 6.000 millones de dólares, y ahí realmente la cantidad de acero y de cemento va a ser tremendamente. El Perú también ahorita está trabajando por inversión con el anillo vial periférico, que son casi también una muy buena cantidad de recursos y de materiales que se van a necesitar. Entonces, por lo tanto, si no nos preparamos para eso, entonces sí, en la pregunta necesitamos, pero que sea del MTC. Yo sí creo, no puede ser, o sea, que un MTC y que realmente esté la ATU, todos integrados, que permitan cumplir con cada uno con su función. Yo en el sector público he entendido que lo mejor es, si tienes una función, perfecto, hazla, pero alguien tiene que liderarlo. Y para mí, en este caso, tiene que liderarlo el MTC. Bueno, podemos ahondar eso más adelante, pero lo que no ha funcionado antes, no sé cómo podría empezar a funcionar ahora, pero bueno, de repente alguien encuentra la fórmula. Juan, AFIN ha señalado diversas causas de la congestión portuaria en el Callao. La situación de puertos a nivel mundial, fenómenos naturales como el oleaje, la estacionalidad del comercio exterior o los precios de los commodities, que son todos ellos factores coyunturales externos. Correcto. Que no controlamos. Pero también está la falta de infraestructura de acceso, sin duda la principal causa de la congestión, que es responsabilidad del gobierno. ¿Cuáles son las principales obras pendientes? ¿Están avanzando? ¿Y crees que las obras públicas ejecutadas bajo acuerdos de gobierno a gobierno son la solución? ¿O por qué mejor no asociaciones público-privadas? A ver, al margen de la modalidad, por ejemplo, nosotros identificamos la nueva carretera central que va a contribuir con el tráfico hacia el Callao, con los camiones. Tenemos también el anillo vial periférico, que es otro proyecto, como mencionó Edgar, que ya está concesionado, que va a contribuir obviamente en sacar fundamentalmente el tráfico pesado del centro de la ciudad. Son dos proyectos que son necesarios para la ciudad, pero creo que además hay que pensar algo de lo que en un momento llamamos el periférico vial sur o la vía de los Libertadores o algo así, porque lo que se trata es de darle comodidad, certeza y seguridad, sobre todo, al transporte que va hacia y desde el Callao. Y repito, no solo es la última milla, ¿no? Porque mucho se habla del antepuerto, pero ¿y cómo llega el camión al antepuerto? ¿No? Que va a estar en terrenos de la base naval.
y cómo sale de ahí hacia el puerto. Entonces, tenemos que pensar en una solución mucho más grande, mucho más drástica, y es urgente, ¿no? Porque estas situaciones coyunturales pueden repetirse, pueden darse, ¿no? Entonces, y el foco tiene que estar donde debe estar la solución del problema, ¿no? Porque muchas veces vemos que nos encanta buscar responsables, pero no trabajamos en lo realmente importante. Repetimos, ciudad-puerto es cómo se integra Lima al Callao para estas dos grandes infraestructuras que son el puerto del Callao y el aeropuerto Jorge Chávez, que es un problema similar, ¿no? Y yo agregaría también con Chancay. O sea, efectivamente, cuando yo digo que sea el MTC, en la lógica es porque el privado necesita quién va a ser su interlocutor siguiente. Entonces, pero sí, para mí a través de Proinversión debería ser una asociación pública-privada, este sistema que estamos hablando de toda la conectividad, tanto para la parte de los puertos, el aeropuerto de Chancay, y como las vías intermedias. O sea, el problema del Callao es que realmente no tiene más vías. Entonces, al final lo que está haciendo el municipio del Callao es parar que no pasen los camiones, pero no da ninguna alternativa. Entonces está realmente afectando al comercio en general. Pero y para el caso lo entiendo porque él quiere cumplir con su población, pues, ¿no? En la lógica. Para el caso de Chancay es un caso similar, ¿no? Pero debemos recordar que hay dos concesiones que son asociaciones públicas y privadas, la red vial número 5 y la Panamericana Norte, que tienen que optimizarse además en esta lógica de origen-destino. No por partecitas, que nos encanta pensar por partecitas, sino origen, destino, ¿no? Pero Juan, te he escuchado mencionar varias veces y en la mesa lo he escuchado, ciudad-puerto. ¿Podrías explicarle al público qué es ese concepto? A ver, aterrizando, ¿no? El ideal sería tener vías exclusivas solamente para el transporte que va y entra hacia los puertos, con sistemas de monitoreo, sistemas inteligentes de transporte, para el tema de gestionados además, eso puede ser perfectamente una asociación público-privada, es más, las concesiones de Lima tienen centros de control de ese tipo, que permita trazabilidad, certeza y una optimización en el tráfico de entrada y salida de los puertos, para ponerle caso específico, ¿no? Pero además es una articulación precisamente de la utilización del nuevo suelo urbano, de generación del nuevo suelo urbano, de nuevos espacios que necesita, porque obviamente al incrementarse el movimiento de carga en general, tanto en contenedores como carga suelta, vas a seguir necesitando más espacios. ¿Quién está haciendo ese trabajo en el Callao? No lo sabemos, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a recuperar más espacios? Lo vemos en todas las ciudades importantes que tienen puertos. Acá falta hacer eso, ¿no? Hay ejemplos internacionales, ¿no? Pero eso es planeamiento, ¿no? Es correcto. Es justamente lo que hablábamos, ¿no? Porque como decía Juan, es un tema de origen y destino. Dónde empieza la carga y dónde termina, por todos los caminos que tenga que pasar, que es algo multimodal, pero que al final del día todo tiene que estar interconectado. Entonces, por ejemplo, hablando de este tema, ¿por qué los puertos del Callao no tienen un ferrocarril? O sea, el ferrocarril del centro llega ahí nomás a unos metros de la puerta APM y ahí muere. Entonces es una falta de planeamiento, porque con un poco de esfuerzo del Estado podríamos lograr que esa concesión sí avance hasta los dos puertos, ¿no? Y cualquier puerto decente, por llamarlo de alguna manera, tiene un ferrocarril, siempre, porque eso hace que haya mayor movilidad de carga sin molestar al ciudadano, ¿no? Un poco con el objetivo de ciudad-puerto que decía Juan. Y en el concepto de ciudad-puerto es que toda actividad económica siempre va a generar un impacto a la población. Entonces, ese impacto tiene que ir en cuenta y teniendo en cuenta a la población. Por eso que se llama integración ciudad-puerto, donde la población del puerto vea que ese desarrollo también le llegue a ellos, mejores pistas, mejores centros de diversión, parques, instituciones educativas, como están haciendo en Chancay. O sea, creo que Chancay está por ahí, por ese lado, está generando esa ciudad-puerto que definitivamente debíamos imitarlo o hacerlo tanto en el Callao, en Paita, en Salaberry. Mucho hicimos en una oportunidad con el gobierno regional del Callao, esta integración ciudad-puerto. Lamentablemente no hubo, la continuidad que quiere. Y en el Perú se requiere mucha continuidad. Y ahí está, creo que es la falla de nosotros. Juan, no te he escuchado hablar de trenes y, bueno, es un poco irónico porque si te pones a pensar, el mismo gobierno que no puede darle curso a una concesión, resolver los problemas de expropiaciones, las trabas, la liberación de terrenos y las carreteras no avanzan, las líneas del metro no avanzan.
Pensar en trenes interurbanos para mover carga es un poco ambicioso, pero ¿crees que serviría de complemento? Los trenes interurbanos son un complemento. Lo que habría que evaluar y reflexionar y hacerse la respectiva pregunta es ¿qué atacamos primero, no? Porque la congestión interna es, o sea, el tema de movilidad urbana, el tema del sistema, la falta de un sistema integrado de transporte que permita a la gente movilizarse a cualquier lugar, no se está cumpliendo dentro de la ciudad. Tenemos problemas en el transporte urbano serios. Nos falta infraestructura, hace más de 40 años que no tenemos más infraestructura moderna. Obviamente medidas de ordenamiento, espacios públicos, es un tema bastante complejo que daría creo que mucho más tiempo de lo que tenemos ahora para conversarlo, ¿no? Esos problemas se están reflejando además en la actividad de comercio exterior, pero habría que pensarlo si es que atacamos primero eso o los ferrocarriles o los trenes de cercanía, ¿no? Porque en realidad es ya un problema. Una hora para recorrer 10 kilómetros en hora punta, una hora 10, una hora 20, una hora 40, en la noche es peor. Entonces lo que estamos haciendo es sacrificar a nuestra propia gente, nosotros mismos estamos perdiendo mucho tiempo en el tráfico, ¿no? En la congestión. Claro, me suena un poco ingenuo esto de no puedes con los proyectos que están en curso. Algunos tienen años, décadas, y te vas a lanzar con nuevos proyectos para agregar más carga de trabajo que estás ahogado. O sea, no entiendo cómo, pero justamente soñar no ahí, cuesta nada. la fórmula de la APP a mí me parece que es muy buena. O sea, yo sí creo en las APPs, incluso me parecen mejores que lo que es gobierno-gobierno. Porque el gobierno te construye la obra y luego se va y uno tiene que ver quién viene a operarla. Y generalmente quien viene a operarla, cuando encuentra errores, dice fue culpa del constructor y no responde. Una APP tiene esa maravilla, ¿no? Que quien construye se queda operando y si algo pasa en el camino, tú mismo lo tienes que solucionar porque tú lo construiste. Entonces tiene por sí una ventaja intrínseca que es una administración de un espacio con el fin de brindar un servicio público. Y ahí el Estado está prácticamente simplemente como un supervisor, no tiene mayor acción. Entonces yo creo que esa es una buena fórmula siempre, que sí explorarla y si hay interesados en invertir en el Perú, ¿por qué no recibir esas inversiones que tanto necesitamos para solucionar el problema de la brecha de infraestructura, ¿no? Suena convincente. Es bueno los metros de carga, pero hoy, como bien lo has dicho, el problema es lo urbano. Hoy tenemos que solucionar Lima, y Lima, el metro 3 y el metro 4, el metro 2 y el metro 1 son la solución. Pero tiene que venir el 3, terminar el 4, empezar el 5. Esa sería la prioridad. No digo que no está mal en la carga, pero por prioridades creo que hay que hacer. Verónica, cambiando un poco el enfoque, pero se ha mencionado aquí varias veces al puerto de Chancay como el próximo caso de la última milla calamitosa. Pero no seamos pesimistas. Pero en torno a Chancay, ¿sigues pensando que Ocitran debe regular las tarifas del puerto de Chancay o avisoras una guerra de tarifas? A ver, nosotros no hemos adelantado ninguna opinión respecto a las tarifas. Justamente quien lo debe definir es Indecopi. Si hay competencia, nosotros no tenemos que regular tarifas. Lo que dice la ley es que debemos supervisarlas. Entonces nosotros lo que venimos defendiendo todo este tiempo es que somos supervisores de Chancay, no necesariamente reguladores. ¿Quieres agregar algo más? Bueno, lo que quiero agregar es que no es mi pensamiento, es lo que está en la ley de creación de Ocitran, es lo que está en la misma ley del Sistema Portuario Nacional y que es un tema que se debe respetar porque creo que es bueno atraer inversiones, son muy importantes, pero cada inversionista que viene aquí al Perú tiene que saber que tiene que respetar las leyes, ¿no? Su inversión es muy buena, la recibimos encantados, pero acá hay unas normas que se tienen que cumplir. Eso es lo que nosotros estamos defendiendo en el tribunal, en el juzgado de Chancay, donde nos han presentado una acción de amparo, ¿no? Ocitran no tendría, digamos, inconvenientes si comenzara a haber una puja por atraer clientes y las tarifas bajasen. No, porque si hay competencia, inmediatamente nosotros lo que tenemos que hacer más bien incluso es pensar en desregular el Callao. Si es que la opinión de Indecopi en acá en unos meses es que hay servicios en los cuales hay competencia, nosotros tenemos que tener un movimiento muy rápido para no perjudicar a nuestros concesionarios del Callao y que puedan competir. Y eso sería una excelente noticia para la economía del Perú, que tenemos ya un escenario de servicios públicos, pero en competencia, ¿no? De verdad sería una gran noticia. Edgar, lo has mencionado, ¿hasta qué punto es responsable de esta calamitosa situación del acceso a los puertos el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? ¿Y cuál es el rol de la Autoridad Portuaria Nacional y qué puede hacer al respecto?
Yo creo que uno de los temas que uno siempre tuve con 12 ministros, y los 12 ministros, voy a reconocer, siempre estuvieron preocupados y vamos a decir, todo lo que es los puertos, hubo ese apoyo en las peores situaciones de la pandemia, cambios de cada rato de ministro, pero los ministros respetaban, por eso es que el sistema portuario ha funcionado. Pero en carreteras, en los accesos sí ha habido, han querido, pero no lo han concretado. Y ahí se ha quedado. Creo que hoy, yo sí creo que deberíamos hacer estas carreteras integrales que hemos hablado, pasárselo a Proinversión y que Proinversión haga un buen proceso de asociación pública-privada y tendríamos una solución de ver integralmente, porque tenemos ahorita también el parque Ancón, hay una serie de plataformas logísticas que nos ayudaría mucho al Perú tener esas vías que queremos. Acuérdense que el Callao pasado de cuando yo entré, 2.000 camiones, hoy día hay 5.000 camiones diarios. Con la nueva inversión que está haciendo APM y DP World, podemos pasar a 8.000. Y si no le ponemos accesos, es lo que está pasando, estamos colapsando, ¿no? Creo que es eso. Juan, mencionaste el antepuerto. ¿Podrías explicarnos en qué consiste un antepuerto y por qué no se construyó uno? Mencionaste que hay terrenos disponibles. Bueno, entiendo que la Marina de Guerra ha hecho un convenio con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para hacer un área hace X años. Han intentado hacerlo por obra pública, no ha funcionado. El antepuerto es un espacio para que los transportistas puedan esperar en forma ordenada, digamos, el llamado a su operación en cada puerto, ¿no? Es parte de la solución, no es lo único, pero creemos que ya debe definirse y concretarse esta situación, ¿no? Sí, que ese es un tema largo, ¿no? Porque cuando estábamos trabajando con Edgar en la autoridad portuaria por los años 2015, 16, vino todo el tema de la sal, ¿no? Que era una zona de área de logística y que estábamos todos entusiasmadísimos en sacar adelante, y que tenía un antepuerto también, y empezamos a trabajar a toda velocidad y un buen día amanecimos y nos dijeron ya no. No entendimos por qué ni qué pasó, pero yo creo que hay un problema, Tal vez el ¿no? proyecto no era óptimo. Yo le voy a ser bien sincera. Yo creo que hay muchos intereses creados cuando se empieza a gestar un nuevo proyecto. Y yo creo que lo que tenemos que entender es que si queremos apostar por el Callao como un hub logístico, va a haber carga para todos. Pero es bueno que tengamos los espacios necesarios para recibirla, porque si no, no somos competitivos y vamos a perder esa posibilidad. Creo que hay muchas personas que tienen negocios y que se asustan con nuevas ideas. No hay que asustarse, hay que ir adelante, porque hay que tener confianza que el Callao sí está destinado a ser un hub, pero tenemos que trabajar todos en esa línea, ¿no? Uno de los grandes problemas que tenemos hoy día son las áreas de almacenamiento. Antes uno decía, los almacenes transportuarios, hay que desaparecer los almacenes transportuarios. Y ellos nos han ayudado mucho en este crecimiento. O sea, la verdad que hace 10 años, del puerto del Callao, 900.000 teos, estamos viendo 3. O sea, imagínense lo que sucede. El puerto da máximo cabida 3 días para que esté el contenedor. Si no hay estos almacenes, pues eso que el Perú tiene que comenzar a hacer los almacenes. Y el antepuerto es necesario. Yo creo que es un tema que se va a solucionar con esta ley, que el privado quiere invertir en eso, pero nosotros como Estado, a veces digo, yo ya no estoy del Estado, es hacer este gran proyecto de intervías con el puerto que se requiere, el integral. Para cerrar el bloque, ¿hace cuántos años están discutiendo este famoso antepuerto? Primero era el terreno de la Marina, y la Marina nos dio 20 hectáreas. O sea, hubo una buena negociación entre el Ministerio de Transporte y la Comandancia General de Marina. Ahí está. ¿Y qué sucedió? A la hora de hacer los estudios, por eso yo siempre digo que uno de los grandes problemas de nuestro Perú son los términos de referencia que no lo hacemos bien, y a la hora de hacer el concurso no se presentan. Entonces, creo que el caso específico del antepuerto, cuando hicieron una valorización, no se dieron cuenta, o no que no se dieron cuenta, sino que es como un terreno inundable, y entonces ya el presupuesto subió. Y es difícil, entonces cambiar otra vez es empezar otra vez en cero. Entonces, pero, repito, creo yo que es fundamental y necesario. No soluciona el problema, claro, pero es un poco de desfogue para... ¿Por qué? Porque nosotros ahorita los camiones están... 10 años. Los camiones están afuera. O
sea, nosotros hemos tenido que poner, en la APN ha puesto, vamos a decir, personal de la APN afuera, era todo un tema. Me decían, pues señor Patiño, ¿usted cómo da permiso? Eso no está en el marco legal, había que buscar el marco legal que se adecue. El Ministerio de Transporte también nos dio los policías, que tenemos 40 policías hoy en día ahí. Si no, imagínense, era un caos. Yo entré en el 2015 y no podía dormir ningún día, sábado y domingo, todo el mundo me llamaba, todo. Acuérdate que fue así. Ahora estamos volviendo a lo mismo, pero ya no por un problema, de tipo operativo. Es un tema que hoy necesitamos una carretera. Eso, pero los televidentes pueden apreciar como para mover un proyecto, pasan 10 años y estamos en cero como al comienzo. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Bueno, estamos de regreso. Este es el último bloque de 4 a la N y estamos conversando sobre el drama del acceso a los puertos, por no decir también al aeropuerto. A ver, veamos. Edgar, yo te pediría un comentario con la experiencia que tienes. Hay una lección aprendida, me imagino, ¿no? La operación privada ha dado resultados, evidentemente. ¿Tú te imaginas cómo sería el Perú si estuviéramos a cargo de NAPU en los puertos? No hubiéramos generado ese desarrollo de infraestructura portuaria que hoy es reconocido a nivel mundial. O sea, somos un país donde prácticamente se ha concesionado 8 puertos y se van a venir otros 3 puertos más, o sea, y como bien lo has dicho, con operadores de talla mundial. Creo que ha sido una muy buena decisión del Perú en ha tomado esa decisión a través de los años 90, ¿no? Cuando Fujimori empezó con el primer puerto que fue el de Matarani. Y el de Matarani es hoy día uno de los mejores puertos que tenemos en el sur del Perú. Ha invertido a la fecha, ellos empezaron, el contrato decía 30 y hoy día están invirtiendo casi 280 millones de dólares. Exacto. Y van a pasar ahora 200 más porque van a hacer una nueva infraestructura. Significa que unas portuarias han sido un éxito y que realmente quisiera solamente decir que lo que nos falta es una gobernanza completa, que realmente el problema del Perú no es la planificación, sino la implementación. Cuando le das al privado, el privado avanza como ahorita en el metro, creo que ya no tiene ninguna interferencia con el Estado y por lo tanto está avanzando bastante el Metro 2. Eso es lo que quisiera yo puntualizar. Creo en la gobernanza, en la implementación y que apostemos por el Perú. Creo que el sector privado está haciendo muy bien su trabajo y que lo único que tiene que hacer el Estado es darle las facilidades y hacer menos trabas en lo que corresponde a procesos, ¿no? Y Verónica, ¿podrías darnos una panorámica de la inversión privada en concesiones en todo el Perú? No solo el sector portuario. Bueno, el sector portuario, que es lo que ahorita me interesaría resaltar, es sin duda el sector más exitoso. En ese sector no hemos tenido los problemas que tenemos en otras concesiones de entrega de terrenos, entonces el privado ha podido avanzar con toda la velocidad que le permitían los contratos, en algunos casos incluso han adelantado algunas inversiones y es interesante porque tenemos ahorita ya, digamos, ejecutados más de 2.200 millones de dólares, ¿no? Y en espera 3.168 millones de dólares, entonces eso va a venir, ya está comprometido. ¿Qué cosa falta todavía? La firma del contrato de Marcona, ¿no? del puerto de Marcona, que son como 400 millones, pero esos 3.200 millones casi que se va a hacer todo lo que se invierte en el sector portuario, sin considerar Chancay, porque se habla solamente de concesiones. Esto en realidad está repartido a lo largo del Perú, ¿no? Tenemos Tizur, como mencionaba Edgar, que es el puerto más antiguo y uno de los más exitosos por, digamos, la gran inversión que se ha dado frente a lo comprometido, lo ejecutado es casi pues 8 veces más. Tenemos también Pisco. Eso es Matarani, ¿no? Claro, Matarani, ¿no? Por el desarrollo minero de la zona, pero lo supo aprovechar, ¿no? Tenemos Pisco, tenemos Paita, tenemos Salaberry, tenemos Yurimaguas, que es el único puerto que es cofinanciado, porque todos los demás puertos son autofinanciados. ¿Qué significa esto? Que es inversión privada. Que mucha gente creo que no entiende eso, porque cuando vino el tema de Chancay, todos decían, ese es un puerto de inversión privada.
todos los puertos que tenemos en el Perú, salvo Yurimaguas, en concesiones es inversión privada, ¿no? Entonces, esa es la inversión que creo yo tenemos que alentar y apoyar para que siga creciendo. Quiere decir inversión privada sin subsidios. Claro, viene el privado con su propia, digamos, cartera de inversionistas y él hace el puerto y luego él recupera esa inversión con lo que cobra el usuario final. No hay Eso es dinero muy del Estado. importante destacarlo, ¿no? Ha sido, Claro. creo, un gran éxito y Ocitran ha hecho su parte, ¿no? Bueno, nosotros supervisamos. Claro. Sí. Juan, ¿podrías darnos tu enfoque sobre los servicios portuarios? ¿Cómo Yo debieran ser estos? Como ya se ha dicho, ¿no? Es un sector que ha tenido éxito. Yo creo que tenemos que más bien seguir impulsando que haya más inversiones a nivel regional también. Necesitamos incentivar no solamente a través de la aprobación de este reglamento para que se aprueben nuevas inversiones, porque no es como se ha dicho a sola firma, sino con cargo a nuevas inversiones, ¿no? Y es hasta 60 y no a sola firma 60 como se ha querido decir. Por ejemplo, necesitamos más proyectos de infraestructura agraria, ¿no? ¿Para qué? Para desarrollar más la agroexportación, por asociación público-privada, no por otra modalidad. Tienes el Alto Piura, tienes Majes, tienes propio Chinecas. Chavimochi. Chavimochi ya se está implementando. Entonces, ¿eso que va a generar? Mucho más movimiento de carga, mucho más comercio exterior, mucho más movimiento portuario, que haya más inversiones y va a ganar el país, va a generar más trabajo y no tenemos que retroceder a una situación donde todos nos peleamos y teníamos un ENAPU que todos recordamos que no daba buenos servicios, ¿no? Entonces esta situación, esta oportunidad que nos está dando esta situación de congestión debe servir más bien para potenciar al sector y avanzar y tener más inversiones y destrabar todo lo que podamos destrabar. ¿Y está pendiente el reglamento de la nueva ley de puertos? Está pendiente, estamos a la espera de su publicación. ¿Y crees que saldrá pronto? Entiendo que sí, ¿no? Pero digamos, ha sido un paso adelante que se equipare a las concesiones portuarias, a los contratos de las concesiones portuarias con el régimen general de las asociaciones público-privadas, que va hasta 60 años. No había ninguna razón para que haya una discriminación en un sector como este. ¿Y por qué se necesitan 60 años? No, es que no es es hasta 60, hasta 60. El régimen general de asociaciones público-privadas va hasta 60, de acuerdo al compromiso de inversión, de acuerdo al contrato de concesión, ¿no? ¿Quisieras...? No, solamente en este caso del reglamento de la ley, el ministro de Transporte ha dicho que en este mes debe estar saliendo ya el reglamento, ya estamos trabajando. Creo yo que uno de los temas más importantes es darle al privado las normas claras. Y creo que eso ha sido bien, hemos cambiado de gobiernos, hemos venido y hemos crecido. O sea, creo que las inversiones en el Perú han sido muy buenas. Y lo único que hay que hacer un poco la distribución. Hoy día el Ministerio de Transporte, a través de Proinversión, estamos trabajando en la selva, que ese es un interesante proyecto que hay que hacer sin Chicuyiquito, Sarameriza, Pucallpa. Hidrovía. Y la hidrovía, creo que es pendiente. importantísimo para conectar tanto la selva con el parte marítimo y después con Brasil. Creo que es un buen modo logístico que vamos a tener. Y es posible que también se anuncien nuevas inversiones. Mencionaste en el corte que habían anuncios en Davos. El anuncio de DP World que está anunciando $1.000 millones más de inversión, ¿no? Adicionales. Es interesante para el sector. Bueno, estamos por terminar y yo quería pedirles a cada uno de ustedes que en un par de minutos hagan un balance, sus palabras finales. Adelante, Verónica. Gracias. Sí, yo creo que para poder avanzar todo el Estado tiene que estar comprometido con este gran objetivo de atraer inversión y, como dice bien Edgar, con mucha predictibilidad, ¿no? Y para eso no solo necesitamos al gobierno central, que en nuestro caso es el concedente y de por sí está naturalmente comprometido con que ese contrato se cumpla, sino también a los gobiernos regionales y municipales. No pueden haber alcaldes que se opongan a las obras concesionadas o que de alguna manera las boicoteen, ¿no? Tenemos alcaldes que a veces colocan, digamos, rejas para que no se paguen peajes, ¿no? Entonces, eso no puede ser, es un pésimo mensaje al inversionista. Y
también en otros estamentos del Estado, como el caso de la Contraloría, ¿no? Yo vuelvo a mencionar que la Contraloría no tiene a veces, lo digamos, en sus exámenes a las personas idóneas para realmente permitir que el funcionario actúe con discrecionalidad, buscando en los casos en los que no hay exactamente, digamos, una letra exacta en el contrato, porque el contrato nunca dice todo lo que uno tiene que hacer. Hay una parte que es discrecional. Mientras que no se vaya a ninguna ilegalidad, la Contraloría no tiene por qué ponerse a administrar y a pensar en una mejor solución, porque ahí es donde vienen los problemas y las trabas, porque luego el funcionario no quiere decidir, ¿no? Entonces, creo que todo el Estado, que incluye a los gobiernos regionales, a la Contraloría, todos los actores que entran en este cumplimiento contractual, tenemos que estar bien alineados con el cumplimiento, con la razón de ser de estas APPs, que es traer mayor inversión. Bueno, y aprovechando que estás en la mesa, Verónica, ¿qué nos puedes decir sobre la posibilidad que el aeropuerto Jorge Chávez entre en operación realmente el 30 de marzo? Bueno, nosotros todavía no hemos sido notificados formalmente y lo que nosotros sí quisiéramos, y lo hemos puesto en la mesa, es el tema de que haya un calendario, de una especie de diagrama de Gantt de cuáles son las acciones que faltan, porque de esa manera podríamos realmente tener la seguridad que llegamos al 30 de marzo, ¿no? Ese es un tema que entiendo yo está viéndose entre el Ministerio y el concesionario, porque no han logrado, parece, no hemos sido notificados formalmente, ¿no? Estamos a la espera de esa notificación, pero sí creemos que es importante que se establezcan hitos, porque como esto es un fast track, no hay hitos, entonces vamos como una carretera hasta el final y ahí vemos cumplió o no cumplió, y creo que sí deberían haber algunos hitos que nos faciliten la supervisión. Hablo como organismo supervisor. Tu comentario, Edgar. Muchas gracias, Gonzalo. Cuatro puntos que sí, rápido nada más. Uno es la seguridad. Creo que el Perú tiene que seguir viendo, tenemos que solucionar la inseguridad ciudadana y esto también afecta muy fuerte al comercio tanto interior como el exterior. La segunda, y que creo que nos va a ayudar mucho, son las plataformas tecnológicas, lo que se llama el Port Community System. Creo que ese es vital para tener toda la información todos en línea y poder ver, oye, si el buque que llegó no llegó, si se va a demorar, si el transportista va a... O sea, es una ayuda tremenda el Port Community System, que creo que hoy día Mincetur está trabajando en eso y lo va a pasar a Proinversión. Lo trabajé, lamentablemente no salió, pero no importa, la idea es que esto salga. Y en la lógica, las comunidades portuarias y las comunidades de ciudad-puerto. Creo que es importante. Hoy día la comunidad portuaria en esta situación se han reunido tanto en la APN como Mincetur, todos los gremios, todos los agentes, y eso es importante. Y están saliendo buenas medidas y alternativas que permitan pasar esta crisis que está teniendo ahorita el sector portuario, específicamente en el Callao. Juan, por favor. Reglas claras, seguridad jurídica, respeto a los contratos de concesión, es algo que no solamente en el sector portuario se necesita. Tenemos gran cantidad de inversión en todos los sectores, nos falta avanzar mucho más, por ejemplo, en infraestructura social, pero es indispensable para el país avanzar en el tema de servicios básicos, ¿no? Es algo que nosotros estamos viendo, por ejemplo, en sectores como salud y educación, donde tenemos un gran retraso, porque básicamente el sector público aparentemente no quiere dar pase a la presencia del sector privado. Que vean el ejemplo del sector portuario, eso es lo que tenemos que replicar en los demás sectores, en agua y saneamiento igual, ¿no? Entonces, asociaciones público-privadas que fundamentalmente desarrollamos proyectos enfocados en el servicio. Muchas veces estamos pensando en la construcción, nos quedamos en la construcción, el monto de la construcción, pero nos estamos olvidando del servicio final, que es lo que finalmente la población ve, siente y se beneficia. Correcto, sí. ¿No? Ese es el cambio. Que es la razón de ser al final, ¿no? Exactamente. O sea, hacemos infraestructura para prestar un servicio, no para tenerlo ahí como fierro y cemento, ¿no? Ese enfoque hacia servicios. Claro, antes de concluir, pero yo noto que hay evidencias de el éxito que ha significado para el país tener operadores de primera talla mundial manejando los mejores puertos de la costa sur del Pacífico en Sudamérica. Y esto al lado de lo que viene ocurriendo con Petroperú, lo que pasa con Sedapal. Es suficiente prueba de que el Estado no sirve para manejar y brindar servicios en el Perú. Probablemente en algún país puede que funcione, pero aquí no. Y el problema lo tenemos aquí y hay que resolverlo aquí. Bueno, quisiera agradecerles a ustedes tres, Verónica, Juan y Edgar, por sus comentarios y ha sido muy interesante discutir esto con ustedes ahora.
Para concluir, yo diría que lo dicho hoy se aplica también al acceso a la última milla para llegar al nuevo aeropuerto Jorge Chávez, que está en primeras planas. Las obras públicas, con o sin acuerdo de gobierno a gobierno de por medio, no caminan. Por eso, Proinversión, asociaciones público-privadas con un Project Manager o PMO, parece ser la salida. Muchas gracias. Buenas noches.